Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, jueves 7 de marzo. Vamos a hacer un debate interesante hoy día, básicamente sobre los temas que están saliendo en este periodo de transición. Imagínense usted, aparentemente, digamos, como que hay ofertas por todos lados. Por ejemplo, se está pensando aumentar el FODES del 8 al 10%. Se está discutiendo una reforma de pensiones y ya hay hasta incluso algunas iniciativas. Se va a asignar fondos a escuelas públicas con dos propuestas, una del presidente electo, otra del Partido Arena, entre 16 y 50 millones de dólares. Se quiere disminuir el número de diputados de 64, de 84 a 60. Y se están proponiendo medidas de austeridad, como por ejemplo el Partido Arena, que está diciendo que hay que limitar salarios, nada de carro, nada de celular, etcétera, etcétera. Esto pareciera, digamos, que no son cosas muy pensadas, no se está trabajando con la debida tranquilidad, sino que parece que corresponde a una época donde el que no ofrece queda fuera, digamos, de los focos de las cámaras de televisión. Pareciera, y esto es lo que quiero un poco hablar, sobre un poco cada uno de estos temas que se están tratando, pero también el contexto que se están tratando. Presento inmediatamente a mis invitados, el abogado Julio Valdivieso. Buenas noches, Julio. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Un gusto compartir un micrófono. Me acompaña también el diputado suplente del FMLN, Víctor Suazo. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar acá. Y economista también, Víctor, ¿no? Abogado. Abogado. Y también nos acompaña Paul Steiner, miembro de Nuevas Ideas y presidente de Democracia Limpia. Buenas noches, Paul. Gracias, Nacho. Un saludo a todos. Qué gusto verlos otra vez. Fíjate que después de mucho tiempo me pusieron ya el nombre Democracia Limpia. Antes no me lo ponían. ¿Ahora te recuerdas? Me tenía que estar acordando cómo se llamaba. Bueno, señores, estamos listos. Vamos a saludar antes a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, yo voy a partir preguntándole si todo, vamos a tratar de hablar de cada tema, porque cada tema hay algo que decir, sin duda, pero el contexto, el momento. Obviamente, este es un momento de transición, un gobierno ya se está yendo, pudiera ser que termine aprobando este aumento del FODES, no sé si será conveniente o no que se haga en este momento, y otras iniciativas que están saliendo. Entonces, el momento, obviamente, es importante. Parto con Paul. Sí, el momento es muy importante. Yo creo que la coyuntura es similar a cuando ha habido un terremoto bastante fuerte. Todavía se sienten muchos de los temblores que siguen. Creo que mucha gente todavía no han logrado llegar a una conclusión de lo que les pasó. Creo que hay algunos que han llegado a la conclusión que no ofrecieron suficiente. Creo que hay otros que llegaron a la conclusión que fue culpa de los votantes. Creo que hay otros que llegaron a la conclusión de que algo desconectó. Yo creo que mucho de lo que estamos viendo ahorita, bueno, primero vamos a ver un incremento de productividad en la Asamblea Legislativa dramático. ¿Está viendo? Se está viendo, o sea, nunca he visto tantas leyes propuestas en la semana como las estamos viendo ahorita. Que al final del día, bonito ver que están trabajando, pero yo creo que hay que hacer las cosas rápido, con prisa, pero pausadamente, en el hecho de que hay que considerar el impacto de las propuestas. En el caso del 10% del FODES, un ejemplo típico, fue una de las propuestas del Plan Cuscatlán, por ejemplo, y sigue siendo, y es parte del plan. Sin embargo, hay condiciones que hay que establecer primero para poder erogar ese nivel de fondos y asegurar que sean invertidos correctamente. Primero, el Estado tiene que tener la solvencia para poder pagar ese dinero, y segundo, las municipalidades tienen que tener la capacidad para poder invertirlo, porque si se sigue pagando en aguinaldos, si se sigue pagando en vacaciones, yo creo que realmente va a ser dinero desperdiciado. El propósito de ese dinero es desarrollo local, desarrollo económico y social. Entonces,
¿cómo aseguramos que realmente las condiciones se den correctamente? Y creo que apresuradamente forzarle la mano al presidente electo, yo creo que es, aparte de infantil, creo que es irresponsable para el país. Hay otras medidas que están también, la propuesta que acaba de entrar de Leonardo Bonilla sobre, él lo llama, o ellos lo llaman la reducción de diputados. En realidad no es, la base no es reducir los diputados, la base es volver la proporcionalidad a la población. Ese es el fallo del 2003 que todavía no se ha cumplido. La Asamblea tiene 15 años, 16 años de no cumplir ese fallo que Shafiq Handal y Humberto Centeno lograron cuando lograron establecer con la sala de que la manera en que se distribuían por departamento era totalmente inconstitucional, el artículo 13. Que se habían volado el 12 con la sentencia que logró Félix Ulloa y luego se volaron el 13 en relación a la inconstitucionalidad con la sentencia que logró Shafiq Handal. Ha habido una omisión por parte de la Asamblea Legislativa de 16 años. Nosotros hace 2 años, se recordarán el lema con 50 basta. Desafortunadamente, y debo pedir disculpas porque yo le puse esa frase y no era correcto irnos con el tema populista de reducir diputados solo porque todos queremos volarnos a una gran cantidad porque no confiamos en ellos. Y realmente lo que debimos de haber dicho es: mejoremos la proporcionalidad y la representatividad. La ley de partidos políticos cubrió 2 de los 3 elementos del fallo de la sala: la transparencia financiera, la democracia interna, pero no cumplió con representatividad. Okay. Entonces, seguimos con esa deuda y estamos viendo los resultados de esa deuda en la actuación de muchos de los diputados. Ok. ¿Quién quiere seguir? ¿Julio o Víctor? Hemos visto cómo en estos últimos días en la Asamblea Legislativa se ha retomado la agenda ordinaria que se tiene en el trabajo. Pues ya pasó la etapa electoral en la que lamentablemente siempre en los procesos de campañas electorales hay una contaminación en el ambiente, es decir, siempre existe la tentación de aprobar medidas de carácter populista o en alguna medida iniciativas que sí son planteamientos muy serios con base técnica, sean contaminados por el ambiente electoral y no se apruebe lo que realmente debería de corresponder, ¿verdad? Propuestas bien planteadas técnicamente. En el caso del FODES, este responde a una problemática que es muy importante, que nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Y es el tema del municipalismo. Hemos visto cómo las finanzas de todas las municipalidades, sin excepción, estamos hablando de las 262 municipalidades, tienen finanzas muy precarias. Hemos visto cómo ahora, a partir de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que se le exige al ministro de Hacienda que emita año con año informes de endeudamiento municipal, se queda en evidencia cómo las municipalidades dentro de muy poco, si no se le atiende el problema, pues podría caer en algunos casos en quiebra. Y eso definitivamente sería un grave golpe para todo el país, que tendría un efecto dominó en toda la economía. En ese sentido, esta propuesta de aumentar el FODES del 8% al 10%, a mí me parece que es muy atinada y que llega a tiempo. Hemos visto cómo desde la presidencia de Calderón Sol se tenía una transferencia que, hay que decirlo también, es una obligación de constitución que tiene el Estado, concretamente el Ejecutivo, de hacerle transferencias a las distintas alcaldías. En aquel entonces la transferencia que se hacía era de 0.8 y en aquel entonces el FMLN siempre estuvo impulsando no solamente la creación de la ley del FODES, que estipula los mecanismos y la forma en la que serán distribuidos estos montos, sino que ir aumentando progresivamente esas transferencias. En la primera administración del FMLN se aumentó al monto que se tiene actualmente, al 8%, en coherencia pues con la lucha que siempre ha emprendido el FMLN en el sentido de ir poco a poco descentralizando el Estado. Hemos visto la necesidad que tienen las alcaldías de hacer mayor inversión. Y en esto quiero hacer énfasis.
la propuesta no se limita únicamente a aumentar del 8 al 10%, sino que se ponen algunos límites. Esto no es fondos que irán al gasto corriente de las alcaldías, es decir, para el pago de salarios o que se aumenten las dietas de los concejales o el salario del alcalde, no. Este 2% va exclusivamente para inversión en las municipalidades. Y esto, si nosotros estudiamos, por ejemplo, los informes que ha emitido el Banco Interamericano de Desarrollo, vemos que es una de las formas más prudentes en las que también se puede generar crecimiento económico. Ok, a ver, ¿es el momento de discutir esto? Por ¿Es el supuesto. momento de aprobar esto? Yo creo que incluso llega muy tarde, Nacho. Si nosotros vemos los informes de endeudamiento municipal, vemos que este problema pues, ha ido creciendo, y si bien por parte del Ejecutivo se han emprendido algunas medidas, como también la creación del Fidemuni, que es un fideicomiso para apoyar a los municipios para el pago de las deudas, también es importante que se le dé otro apoyo adicional, y perfectamente este 2% es parte de la solución. Julio, ¿el momento? No, bueno, sí ha tenido casi 10 años para hacerlo. Creo que antes de hablar de un planteamiento de un incremento que no desnaturalice, que sea válido, que primero hay que ver si se tiene la capacidad económica para disponer de aumentar un 2%, no son 5 centavos. 78 millones. Pero no, yo no me quisiera de ir directamente a si es bueno o malo el incremento del FODES. Primero tiene que haber un replanteamiento del destino que le están dando, porque legalmente, por supuesto que está contemplado cuánto tienes que destinar para salario, cuánto destinas para inversión. El problema aquí es que no se ha cumplido en la práctica. Hay algunos alcaldes que si no les das, y lo saben muy bien ustedes, que si no les das el FODES prácticamente inmovilizas a esas alcaldías porque no tienen la suficiente capacidad económica para poder recaudar y para poder cumplir con los fines que eso hace. Fíjate que a mí, paralelamente al fortalecimiento del FODES, ¿por qué no hablamos de un verdadero replanteamiento de la competencia municipal? Que ese es el verdadero fondo detrás de esto. Aquí a la alcaldía se les ha ido como mutilando muchas de las competencias, hay una dualidad, y solo te pongo un ejemplo que en este momento se está dando. El tema del tráfico aquí en este país. Hay una disputa permanente entre el Viceministerio de Transporte y las alcaldías por decir quién maneja este tema, quién otorga los permisos, cuál es el reordenamiento territorial. ¿Por qué no le devolvemos a las alcaldías en realidad el verdadero autonomía municipal? Y cuando hablo de autonomía no me estoy refiriendo a jefes, porque si no vas a tener 262 presidentes. En el caso específico del FODES, creo que tiene que hacerse primero una clarificación sobre el uso y el destino, pero fiscalizado. Y en el segundo, en cuanto a la proporcionalidad de pasar del 8 al 10%, en realidad tenemos que ver la disponibilidad con que el Estado va a contar con los recursos, porque de lo contrario vamos a caer en un tema. No te digo que no estoy en contra de que se haga, pero hay que ver si la cobija da para esto, o por lo menos utilizar esa frase, ¿verdad? Por lo menos el 10% del presupuesto. Bueno, yo toqué un corte, creo que tú querías decir lo que Bukele dijo. De eso, y también quería expandir un poquito sobre... Déjame ir al corte y volvemos con eso. Yo también, Nacho. En un minuto. Sí, hay momentos que disfrutamos así, pero detrás de ellos siempre hay buenas historias de cómo se escogieron ingredientes frescos que se mezclaron de forma perfecta. Nuevas especialidades de Pizza Hut. Disfrútalas desde $4.99 para compartir, disfrutar y darle share de la forma que más te gusta con quienes más quieres, solo en Pizza Hut. Hay días que te agarran como piñata. Para eso
esos días llenos de dolor, Ganol 500, ahora extra fuerte. Ganol 500 está elaborado con ingredientes de calidad sin que te salgan más caro. Busca la nueva presentación de Ganol 500 en tu farmacia y tienda más cercana. Ganol 500, alivio rápido del dolor de cabeza. Un producto de Laboratorios Vides, calidad al servicio de la salud. Si las molestias persisten, consulte a su médico. Maratón Friends. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for Maratón Friends. Sábado, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. TCS Plus, Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Vamos, sigamos. ¿Tú querías hablar, Paul? Sí, yo creo que el presidente electo dijo muy claramente el concepto de darle más dinero a los municipios para invertir y para el desarrollo local es correcto, está en el plan Cucatlán y debería de hacerse. Sin embargo, también hay que revisar antes de hacerlo la sostenibilidad que tiene el gobierno de poder dar ese dinero. No nos olvidemos, hace año y medio tuvimos un impago, tuvimos que robarle dinero a los pensionados para poder pagar las deudas del Estado. Entonces, vamos a seguir teniendo que hacer eso ahora para pagar también el 2% del FODES. Yo creo que no corramos tan rápido, hagamos la evaluación primero. Segundo, ¿cómo nos vamos a cerciorar que la gente que recibe ese dinero, estos alcaldes, van a tener realmente la entereza de gastarlo o de invertirlo en vez de gastarlo? ¿Por qué? Porque el dinero debe de ser para inversión. Yo creo que Víctor dijo la palabra clave y se llama descentralización. Creo que todos estamos buscando descentralizar mucho de lo que el Estado está haciendo. Eso, Nacho. Pero sí, necesitamos que la gente pueda ser capaz quiero que para cerremos eso. el tema FODES para poder entrar al otro tema. Rápidamente, el tema del FODES es una parte del planteamiento que hace el FMLN. Existe en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley referente a la descentralización y que busca darle más competencias a las municipalidades y, por supuesto, más recursos. En cuanto al por qué hasta 10 años, es que este vendría a ser el segundo aumento del FODES que se hacen en las administraciones del FMLN. Y en cuanto a la responsabilidad fiscal, el FODES implica una transferencia y la ley de responsabilidad fiscal tiene techos en cuanto al gasto de consumo, por lo que es totalmente compatible con la ley de responsabilidad fiscal. Y tomando en cuenta que el año pasado los ingresos del Estado no solamente se cumplió con la meta, o sea, se tuvo que reformar el presupuesto para incorporar recursos que ingresaron al Estado más allá de lo que estaba presupuestado. Ciertamente, en un pasado, con sentencias de la Sala de la Constitucional anterior, hubo complicaciones en cuanto a las finanzas públicas, pero hemos visto cómo en el presupuesto del 2018 tuvimos ingresos más allá de lo presupuestado, y ahora, con la aprobación del préstamo, que costó mucho, pero este es un legado que dejan las administraciones del FMLN, el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo para implementar la factura electrónica, que vendrá a aumentar más los ingresos tributarios, también en correspondencia con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que pide que se aumenten los ingresos tributarios al 18%. Ok, otro tema. De repente surge el tema y un poco extraño, porque pareciera que el tema lo tiran para no tocar otros temas. El tema de reforma fiscal, un tema dificilísimo, complejísimo, yo creo que de los temas más complejos porque toca todo. Aquí no solamente se trata de decir mejoramos la pensión, y el 50% de salvadoreños que no trabajan, que no tienen empleo formal, que no cotizan, que no nada, qué pasa con toda esa gente, y además la falta de empleo, porque la mayoría de la gente que cotiza en el país no tiene cotizaciones permanentes, sino que tiene cotizaciones descontinuadas porque no tiene un trabajo permanente. Entonces el problema es mucho más grave, ¿no? Un problema que tiene que ver con el país mismo. ¿Puede a la rápida y ya Arena pidiendo la creación de una subcomisión para empezar a hablar tratar la reforma? ¿O hay que ir un poco más y empezar a ver cómo se... A ver, yo creo que
los gobiernos están para generar las condiciones para que se desarrollen las empresas, mejor dicho, la empresa privada. La economía no se reactiva por decreto, Nacho, sino creando condiciones, y eso implica seguridad jurídica, seguridad de inversión, seguridad territorial. Es decir, estamos, creo, en mi criterio, poniendo el techo antes de las bases. Si tú no resolves el problema de seguridad en este país, ningún otro problema lo vas a hacer. Es decir, todo va concatenado. Nadie invierte si no tiene seguridad. Si aquí no hay un verdadero plan agresivo de rescatar la territorialidad, que la hemos perdido por más que le quieran darle vuelta, ¿verdad? Y ojalá el nuevo gobierno entienda qué significa el tema territorial para acá, no es nada. Así, no es lo mismo hacer mientras vos no sos el que te haga cargo cuando ya la tenés enfrente. Entonces, aquí y en este tema es de todos los salvadoreños, no de un gobierno en particular. O sea, yo creo que el tema de la seguridad debe ser abordada con la responsabilidad y con un criterio de nación, no de gobierno, porque estas políticas trascienden el ejercicio de una. En ese sentido yo he sido muy claro en mi forma de ver las cosas. Si no resolvemos, o por lo menos damos la esperanza sobre el tema de la seguridad en este país, en ambos sentidos, ¿verdad? No es nada. Ok. Parecieran populistas algunas propuestas que se están haciendo en materia de reforma fiscal. Fíjate que yo creo que más que nada pensión, son estratégicas. Yo creo que lo que están haciendo, en particular en caso de los partidos grandes, es estableciendo su propia agenda para ponerle ahí ya trabas a una presidencia que está a punto de entrar, que no tiene una mayoría dentro o una representación fuerte dentro de la Asamblea Legislativa. Estamos viendo ahorita en el caso de muchos de los traspasos o de las preparaciones a los traspasos ya varias cosas que no deberían de estar sucediendo. Encima de eso, creo que la Asamblea Legislativa está comenzando a establecer su agenda para tratar de entorpecer muchos de los planes que están en el Plan Cuscatlán, y eso lo único que va a lograr es crearle dificultades al presidente electo cuando entre el 1 de junio. Ahora, yo creo que hay que saber ser buen y mal perdedor, y cuando uno no ganó el favor de la población en las elecciones, yo creo que es importante comenzar a decir, bueno, apoyemos todo lo bueno del plan que viene del presidente electo. ¿Por qué? Porque el pueblo decidió. No le toca a usted como partido político decidir por el pueblo. Eso ya cambió. Eso era antes. Entonces, el punto ahora es, ¿qué va a pasar? Los partidos principales están buscando meterle zancadilla al nuevo gobierno que viene entrando, sabiendo que no tiene suficientes votos como para contrarrestarlo y forzarlo a trabajar a su manera durante los primeros 2 años o primer año y medio. Les recuerdo que 2021 se aproxima rápidamente. Yo creo que es preferible, en relación al bienestar social y el beneficio de la ciudadanía, trabajar juntos. El presidente electo les tendió la mano esa misma noche del 3 de febrero y los invitó a trabajar junto con él para comenzar a transformar el país y a realmente poner al ciudadano al frente. Ustedes ahora están queriendo imponer mucha de su propia agenda para tratar de parar lo que él viene a hacer. Yo sugiero que ustedes tomen la temperatura de sus votantes, de sus afiliados, y tomen la temperatura de la coyuntura y la situación del país. El país no va a aguantar un pleito del legislativo al ejecutivo por mucho tiempo, no lo va a aguantar. La economía está por los suelos y este tipo de cosas no la va a mejorar. La salud está por los suelos y este tipo de cosas no la va a mejorar. Entonces, busquemos entendimientos, busquemos una manera de trabajar juntos, y si van a proponer cosas como esas, inviten al presidente electo a discutirlas primero. Ok, Víctor. Nacho, el tema de pensiones es realmente grave y la población debe estar muy atenta a las discusiones que hay en relación a este tema y las soluciones que se planteen. No podemos continuar con este sistema de pensiones y a mí me preocupa muchísimo
que en el plan que le llaman Cuscatlán, dicen que es un plan, del señor Nayib Bukele, no exista ni una tan sola propuesta en el tema de pensiones. Entonces se saltó el párrafo. A menos que me la diga aquí el Entonces amigo. se saltó la sección. No, usted puede perfectamente explicar aquí cuál es Habla la propuesta. específicamente de una reforma integral y la idea es formar mesas técnicas para realmente hacerlo como se debió hacer. Es decir, no hay propuesta. Hace 2 años... Paul, parece que... hace 2 años, ¿quiénes fueron los que terminaron de arruinar el sistema de pensiones? Los 84 votos que votaron a favor. Y perdóneme, pero su partido, el Partido Arena y los demás partidos fueron partícipes en eso. ¿Quiénes le quitaron el 5% a los ahorrantes? ¿Quiénes mantuvieron las comisiones? ¿Para qué se hizo la reforma de pensiones? Para salvarle el pescuezo al gobierno que ya no tenía con qué pagar sus salarios. Perfecto. Entonces, la población solo acaba de volvieron escuchar, a votar no hay a la ninguna basura. propuesta. Paul, dime una cosa. Tengo la impresión que el plan Cuscatlán se sacó y se puso otro un poco editado. No. Es exactamente Mira, el mismo. el plan Cuscatlán es dinámico. Ahorita, Porque desde que Nayib la última abrió vez que otra lo vez, busqué, yo no encontré nada sobre pensiones. ahí está, ahí Sí, habla y- de una reforma y aquí integral. y aquí Ya. el amigo Paul... Desde que Nayib abrió la portal otra vez, tenemos más de 5.000 La población propuestas. acaba de ver acá que no hay propuesta de Nayib Bukele en el tema de pensiones. Una propuesta concreta no existe. En este tema de pensiones, desde 1996 que se aprobó esa ley de la privatización, donde se creó las AFP, el FMLN ha estado en contra totalmente del sistema de capitalización individual, en contra de ese negocio de las AFP. Desde ese entonces y hoy mantenemos esa posición. Hemos visto cómo se aprobó la ley en el 96 y entró en vigencia en 1998. Desde ese entonces, la población ha tenido pensiones bajas y este es un problema por el sistema de capitalización individual, que si bien en El Salvador ha tenido algunas particularidades como la dolarización, el fideicomiso que fue aprobado en gobiernos de Arena, pero nosotros vemos en otros países, los pocos países que privatizaron su sistema de pensiones, el caso concreto de Chile, que es el padre de este sistema de capitalización individual, el padre de las AFP, están en una crisis sin fideicomiso, sin dolarización y con un mercado de valores con más rentabilidad que el salvadoreño. Y entonces cuando nosotros vemos además los estudios de la OIT, que han estudiado todos los países que privatizaron su sistema de pensiones y en todo se ha comprobado que no ha funcionado y que han bajado considerablemente las pensiones, Víctor, los montos de las pensiones. Víctor, entonces, lo que te dijo... aquí el problema es el sistema de capitalización individual. Víctor, la lo posición que te del dijo FMLN Paul- es no más las AFP. Víctor, lo que te dijo Paul es verdad. O sea, la reforma anterior fue una reforma para favorecer las arcas del Estado. Sí. Y también Claro. las aprobaciones de bajos comisiones de intereses del dinero de la gente fue una cosa aprobada también por el FMLN. Solamente y ese es un principal daño. que no, tiene el sistema. el fideicomiso fue aprobado en el 2006 y fue aprobado por gobiernos de Arena, Sí, hay que pero- ser claros. sí, no, y, está en claro, cuanto, pero- y en cuanto a la reforma del 2017, hay que hacer una distinción entre la reforma de pensiones y la reforma que se hizo a la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales, que no fue propuesta del Ya le FMLN subieron y 2 que fue... veces. ¿Qué dice No. Poli? Yo creo que- Y le subieron dos pero veces. solo quiero aclarar en este punto. En El Salvador, que se tiene en el fideicomiso y que sí, que fue aprobado por los gobiernos de Arena y que este sí tuvo un impacto en los montos de las pensiones, pero en otros países sin fideicomiso siempre tienen montos bajos de pensiones. Entonces, aquí no hay que reducir la discusión al tema del fideicomiso, que por cierto, Pero para ti, que por cierto, Víctor, ya las nuevas Víctor, emisiones para de ti, SIP, el principal problema nuevas- no es la baja rentabilidad. no es problema No. de rentabilidad. Cuando nosotros vemos, por eso insisto, los casos de los otros países, Chile no tiene fideicomiso e invierten en títulos valores con mayor rentabilidad, pero allá también están en crisis. Y por eso la OIT, Están cuando haciendo- estudia los están haciendo 30, reforma, los 30 obviamente, países, pero nadie está pensando los en cambiar 30 ese países, como no, No. es el movimiento social en Chile, lo que pide es Claro. la reversión de la privatización. Y la OIT ha estudiado 30 países que han privatizado sus pensiones y de estos 30 ya todos, más de la mitad, han revertido esa privatización Pero ese y han organismo ido que no desmontando el para. negocio de las AFP, Ok, dame transitando paso- un sistema público de Me pensiones. paso, Julio.
Mira, primero el enfoque que le están dando no es el adecuado. Primero, lo que hicieron en el año pasado fue un parche, no se resuelve el problema. Esto hay que abordarlo con la seriedad, con estudios actuariales. Entonces, no es que decir que a mí se me ocurrió. Mira, ¿por qué quebró el INPEP? No porque haya nacido un 2 de noviembre. Por tanto manoseo político que ha habido con decretos, cuando se han favorecido a personas que sin haber cotizado y aportado, ahí tenés. En otro programa me decía otro colega, mira, no sé por qué perdieron determinados partidos. No, perdieron precisamente porque la población se dio cuenta. Aquí has hablado solo de un lado. Ha hablado de las capitalizaciones, hablar de la AFP, y de los pensionados, que son los dueños del dinero. Yo nunca lo vi. Sí, aquí han dispuesto del dinero de los ahorrantes en la forma más discrecional. Que, mira, aquí hay gente que tiene pensiones de $200, Nacho, por Dios santo. Al mismo tiempo que hay gente que tiene pensiones de 2.000 y 2.500 y otros que tienen hasta mucho más. Mira, el caso de los optados, por ejemplo. Tu servidor es un optado. Optado es aquella persona que nosotros, cuando se vendió la idea de que iba a un sistema de capitalización y que en la medida en que vos aportabas ibas a recibir beneficios, hombre, muchos dijimos, metámonos aquí. El problema es que ahora, con esa reforma que hicieron, los optados solo pueden llegar a un techo de $2.000. ¿Y a cuenta de qué? Y hoy otros tienen pensiones VIP. Y yo lo que nunca entendí... Y no metieron nada de contribuciones. Entonces, cuando se legisla en función de intereses... Bueno, hay que legislar en eso, obviamente. Pero poniendo... Obviamente, pero no para intereses particulares. Pero yo me pregunto... legislar hay dos para problemas el fundamentales en trabajador. pensiones. Uno es una pensión baja, que tiene que ver también con el poco empleo del país y los bajos salarios. Y lo otro es que tenemos un 75% de gente sin pensión. Ese es uno de los principales problemas, la baja cobertura del sistema actual. ¿Quién sostiene eso? Julio lo definió claramente. A un sistema no contributivo. El sistema ha sido politizado y no técnico. Exacto. ¿Ok? Al final del día, un sistema previsional no tiene absolutamente nada de ideología. Es puro número, es pura finanza. Y el problema es que cuando los políticos meten la mano y dicen, no es que público, no es que privado, al final del día quien sale perdiendo y pagando los platos rotos es el ciudadano que sigue metiendo el pisto y no le sale nada cuando se jubila. Señores, toquen el corte. Próximo corte, quiero que hablemos, estamos hablando de un poco de todo. Obviamente otros temas podríamos tocarlo en profundidad cada uno. No, este es un tema que hay que verlo con mucha responsabilidad. Y técnicamente. Y técnicamente interés político. Okay. Ojalá le deje ese tratamiento. Señores, en el próximo bloque vamos a hablar de las escuelas. El interés del presidente electo y el presidente Arena también, que salió con que mejor 50 millones sacados del presupuesto para mejorar las escuelas. Ayer el presidente electo publicó una carta del presidente del BID señalándole que se podía reorientar el préstamo, pero ahora yo tengo una carta del BCIE que dice que no se puede. Ya volvemos. Para la tos. Para la gripe. Para la alergia. Para la gripe. Para la mocosera. Para la gripe. Para el dolor. Para la gripe. Para la gripe en el día. Con loratadina no te da sueño. Para la gripe en la noche. Duermes bien y despiertas mejor. Alivio rápido para todos los síntomas de gripe. Con Palagrip. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en Cosabi DRL. Para participar en el sorteo, apertura un depósito a plazo y una cuenta de ahorro en tu agencia Cosabi DRL más cercana. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Cosabi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso.
Cuando el reloj marca las 9 de la noche, es hora para sintonizar en TCS Plus, las series más intensas. ¿Sabes algo? ¿Qué? Yo no te di ninguna flores. La bioserie de uno de los íconos musicales de este siglo que cuenta cómo las lágrimas forman a las grandes estrellas sobre el escenario. La vida de Jenny Rivera llega en Mariposa de Barrio. A las 10 de la noche, Carrie Madison está de vuelta para salvar al mundo del terrorismo. Homeland, 4ª temporada. ¿Hay civiles en el área? No. Envíenlos. Es más 11. Comencemos. ¿Quién es él? ¿Lo reconoces? Creo que es un chico del pueblo. Vaya, sí nos pudo ver. ¿Quieres que lo siga? A mi familia la asesinaron. ¿Podrían dejarme tranquilo? Vive con nosotros, Mariposa de Barrio, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Homeland, 4ª temporada, a las 10. Series en serio. TCS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Con los canales digitales del Sistema Fede Crédito, realiza tus operaciones financieras a tiempo hasta donde quieras. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito, te ofrecemos Fede Móvil, Fede Banking y Fede Red 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, vamos a hablar del tema de las escuelas y del préstamo. Resulta que ayer todos supimos, incluso se leyó acá, una Twitter donde el presidente del BCIE le decía al presidente electo, Nayib Bukele, que contara con la reorientación del préstamo de 32 millones por el edificio de la Asamblea Legislativa. Hoy día, en un comunicado del BCIE, fechado 7 de marzo de 2019, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, relacionado al contrato del préstamo BCIE número 2127, denominado Construcción de Edificios para Oficinas de Diputados y Grupos Parlamentarios de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, y la solicitud de reorientar 16 millones del mismo para infraestructura de 50 centros escolares, 14 bibliotecas públicas, 5 centros de arte y cultura, aclara que dado que el préstamo en mención se aprobó en base a las especificaciones técnicas del proyecto y tiene un destino establecido conforme al Plan Global de Inversiones aprobado por el banco, la solicitud de renegociación, de renegociar las cláusulas estipuladas en el contrato, no puede ser atendida. Se fue de boca el presidente. Pues. La mentira tiene patas cortas, dicen. No, estoy hablando del presidente del banco, porque el banco primero generó la ellos se están expectativa. contradiciendo. Porque primero el presidente del banco te dice sí, y hoy te hacen un comunicado oficial. No, el banco tiene una junta de gobernadores, ¿no? Hay que tener cuidado, porque el tuit que publicó ayer el señor Bukele no muestra la carta, el texto de la carta del BCE. O sea, solo enseña la nota de remisión. Pero el texto de la carta no la muestra. Yo vi la carta. Pero sí en el tuit sugiere de que la respuesta ha sido favorable, pero no enseña el texto. La carta decía que Nacho ahorita puede buscar el tuit. Y ahora viene el BCE y hace la aclaración y desmiente al señor Bukele de que efectivamente eso no se puede hacer así nomás, pues tiene que haber una renegociación de un préstamo que tiene derechos y obligaciones. Pero hubo en algún momento alguna expectativa del presidente del banco de cambiar el destino, porque en la introducción que tú acabas de decir, así la entendí yo, que primero había dicho sí, después no. No, está bastante un poco borroso, pero... Esa nota es la remisión que hizo el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, exactamente. No es una carta del BCE. Pero es relevante. Lo único que hay pero es relevante eso. O sea, este tema no es... A mí me parece relevante que un presidente mienta. Pero es que no mintió. Eso es grave. Es que no mintió. Espérenme, pongamos esto en perspectiva. ¿De qué se trata esto? ¿De un préstamo o de un monto exorbitante
que ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa para darse un, ¿cómo se llama?, dormitorio presidencial en el nuevo edificio, cuando tienen 15, 16 años de no tener... No, espérame, déjame terminar. De no haber hecho nada sobre ese edificio. Lo único que han hecho es ir creciendo el peso que le han metido al edificio. Tuvieron una cotización de 4 millones hace unos años, no lo han hecho. La misma Ana Vilma de Escobar no quiso firmar el acta para ese préstamo porque no sentía que era suficientemente... A ver, Paul, pero espérate. Perdón, a mí también me pareció armado. ayer muy extraño que el BCE le respondiera al presidente electo porque siendo se había que es reunido un con préstamo aprobado por la Asamblea Legislativa y que y aparentemente sobre la base de una carta que mandó el ministro, pero no sé por qué el ministro podía mandar esa carta, pero esto no se porque trata del tendría que préstamo. haber sido aprobada por la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa esa solicitud de reorientación de préstamo. Pero eso no se trata del préstamo. Además, ¿cómo se va a reorientar un préstamo que está técnicamente calificado de una determinada manera? Pues no lo ha usado, lo pagás y conseguís otro que sí lo puedes dividir. En pantalla se puede ver que está la carta de remisión del ministro de Hacienda, pero no se publica de ninguna manera una carta ni el texto de lo que establece el presidente del BCE. Ahora, ¿qué le dice? Pero Nayib Bukele nunca dijo manden a dividir el préstamo en dos. No dijo vayan a renegociar el préstamo. No dijo sí se puede renegociar el préstamo. Dijo no desperdicien 32 millones en un edificio. No, perdón. La mitad de eso podría ir a 50 escuelas. Por honor a la verdad, el señor Bukele sí dijo que se dividiera el préstamo en 16 millones para el edificio. O sea, él está de acuerdo, está consciente de la necesidad de construir el edificio. El señor Bukele dijo, en vez de gastar 32 en un edificio, gasten 16. 16 millones para el edificio y 16 millones para las escuelas. Eso fue. Pero no habló del préstamo, habló de cuánto gastar. No, habló de la reorientación del préstamo. Y por eso, y entonces, ¿por qué se reunió con el BCE? ¿Y por qué publica un tweet pero sobre se el está BCE? reuniendo con todos los bancos ahorita. O sea, pero él hace referencia al préstamo. Estoy seguro que platicaron eso en la reunión. Yo le sugiero que revise los tweets del señor Bukele. Y solo ve el primero. Pero yo le diría estar más atento al primero. A ver, ¿qué pasó aquí? Creo que la discusión está centrada en que había un préstamo con un destino específico. Claro. Que yo me recuerdo, por lo menos lo que nos hemos enterado, es que nunca se dijo que 32 millones iba a costar el edificio. Ese es el límite del préstamo. Correcto. Claro, cuando vos... Creo que la discusión debería estar en que puedes hacer las dos cosas. Nadie te está diciendo que gastes 32 millones en un edificio. No, pero tampoco el BCE va a dar un préstamo si no hay aprobado un estudio pero es que hay mecanismos y procedimientos para cambiar la reorientación de un préstamo. El tema aquí es que pusiste, ¿qué construís? ¿Escuelas o edificios? Esa era básicamente la discusión que había de fondo. Tenemos que irnos a la naturaleza del préstamo. Para cambiar el destino de un crédito no es porque yo quiera cambiarlo, ya hay normas establecidas y sobre todo que a la base de este préstamo, por lo que estoy viendo, tuvieron las normas técnicas. ¿Sí? No es así nada más, o sea que en función de esa es que se determinó todo un estudio de prefactibilidad. A ver, pero también lo que le dice el presidente Dante Mossi es: estimado presidente, muchos saludos y le comparto la noticia de la reestructuración del préstamo al Congreso. Atentamente, Dante Mossi. Y la noticia era que no se podía. Que no se podía. Porque al final, revisar lo que te puso. ¿Qué noticia recibió el presidente electo? Porque eso lo extraño. No sé, preguntarle a él. Yo no sé, no he hablado con él sobre el tema. Pero esa es la pregunta que queda. Pero el punto al final del día es que no se trata de que Nayib dijo, ustedes pueden rediseñar el préstamo. Al contrario, todo el punto es un punto fundamental. 32 millones para un edificio. Pero eso está claro que ya no. O sea, acuérdate que el préstamo está aprobado hace 9 años. Perdóname, y no la reacción de Norman Quijano ese mismo día es 32 millones y vamos a tener edificio. Esa fue la respuesta del señor Quijano. Pero es que Nayib Bukele no está en contra del edificio. Está en contra del desperdicio, claro que sí. Él mismo ha dicho de que se construya el edificio, pero, no con el monto de 32 millones. A ver, si Nayib Bukele no hubiera sacado esto a la luz, tendríamos
un dormitorio presidencial de 32 millones de dólares y le estarían rellenando más de hecho, y más este tema asesores. ya es viejo y esto está en debate desde hace mucho tiempo, no es que él lo haya sacado a la luz. Pero en este punto yo creo que ha habido errores por parte, evidentemente, del señor Bukele, y también hemos constatado que ha mentido, pero también hemos visto errores en la forma en la que reaccionó el diputado Norman Quijano. Por un lado, Nayib Bukele propone algo que no tiene una base técnica. Entiendo que él dice que, bueno, que se superen las cuestiones técnicas, pero eso requeriría, por ejemplo, reformar la Constitución de la República, porque un diputado no puede tener iniciativa de ley en materia presupuestaria. Claro, ¿verdad? Eso dura 2 periodos de 2 legislaturas. ¿Se puede superar? Sí, pero pues políticamente la viabilidad ahí sería pues muy cuestionable. Por otro lado, el presidente de la Asamblea Legislativa, claro, él dice, este financiamiento ya tiene un destino específico. Y efectivamente lo puede utilizar ese préstamo para construir ese edificio, pero tomando en cuenta que la autonomía que tiene la Asamblea Legislativa en materia presupuestaria, si existe una presión por reformar ese financiamiento y accede la Asamblea Legislativa, pues perfectamente el préstamo se puede, incluso en su totalidad, no como lo establece Nayib Bukele, que solamente 16 millones de los 32, pase a utilizarse en fortalecer la educación pública. Claro, con un proyecto técnicamente bien hecho, ¿verdad? No algo que salga una ocurrencia que por escribir un tuit pongo cualquier cosa. Pero, posteriormente, una vez teniendo técnicamente la factibilidad y el costo del edificio, perfectamente se puede utilizar la autonomía de la Asamblea para ocupar del Fondo General. Quiero que aclare, claro, eso no le conviene mucho a Nayib Bukele. Pero es que creo que hay una penalidad por no desembolso, que es el otro componente. Eso, pero está reservado el préstamo. Una penalidad por no desembolsar el dinero. O sea, por no pagando $250,000 al año por no usarlo. Por no usarse. Sí, claro. Creo que también ¿Cuánto es el presupuesto de la Asamblea Legislativa este año? Hay que arreglar eso. 50 y pico de millones. ¿Cuánto de eso es remuneraciones? Yo creo que... No, contésteme. ¿Cuánto es? Seguramente 80, 90%. 50 millones de dólares. Yo creo que este tema se le tiene que dar en mayor discusión, pero técnico, no populista. Tengo que ir al corte. Ya volvemos. Acumulado va en $305,000. La Mega Lote. Juega, gana y cumple tus sueños. La Mega Lote. El primer premio acumulado va en $305,000. La Mega Lote. Juega, gana y cumple tus sueños. La Mega Lote. El primer premio acumulado va en $305,000. La Mega Lote. Juega, gana y cumple tus sueños. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Porque la información merece un plus. Innovamos, llevamos hasta tu hogar las últimas noticias y te las contamos como las quieres escuchar. Y en los espectáculos tenemos todo lo relacionado a tus artistas favoritos: música, moda y cine. Te informamos del acontecer deportivo nacional e internacional en un solo lugar. Sintonícenos en nuestras 2 emisiones. 1 de la tarde y 7 de la noche. Solo por TCS Plus. Te da más.
Bueno, vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarle. Buenas noches. Comenzamos con Edgar. Dice, empecemos a ser serios. Dejemos el populismo, no al aumento del FODES, mientras no garanticemos la transparencia, capacidad y visión. Son 262 gobiernos territoriales. Tiene cada uno que pasar por una certificación. Ojo, don Paul, dice Edgar. Sergio Mayén dice, hay un gran debate por el FODES y entonces, ¿de dónde saldrán los recursos para el aeropuerto y el tren y otras promesas de campaña? Reinaldo Palencia dice, esta solicitud de incremento al FODES tiene el único objetivo de dejar quebrada las arcas del Estado para el nuevo gobierno. No van a afectar al presidente electo, van a afectar a la población en general. William Rodríguez dice, Paul, ¿qué opina como miembro de Nuevas Ideas que Nayib este día fue vencido en juicio y que el Banco Internacional lo desmintió, que no puede reorientar fondos de préstamo de la Asamblea? ¿No cree que antes de opinar debería de informarse? Pregunta. El señor Minero Ramos dice, no se necesita ser técnico para un remedio a corto plazo para las pensiones. 1, el gobierno debe de aumentar el interés como mínimo a 5. 2, reintegrar uno de los 3.000 millones por el interés no pagado. Y 3, no agarrar más dinero de las pensiones so pena de cárcel. Oscar Manuel Batres dice, lo que todavía no percibimos es el acercamiento del presidente electo para definir una agenda de trabajo con todos los partidos. Todavía no hay comisión de transición. Tiene que mostrarse que hay un liderazgo nuevo que convoca y une al país. Adonai Mejía dice, si el préstamo del BCE no puede reorientarse, ¿cómo es que los fondos aprobados para los hospitales en tiempos de Arena no se construyeron? Rafael Castellanos dice, pensiones complejo, mezcla de pensiones del Estado quebradas, fiscalidad angustiosa, la gran masa del dinero de los cotizantes manejados por la AFP son virtualmente expropiados por el gobierno, pagando intereses ridículos y tratando de que paguen sus pensiones vencidas. Jaime Carballo dice, buenas noches, por primera vez estaré en desacuerdo con don Paul. No es si sobre el uso del préstamo que la idea del señor Bukele es fabulosa, es jugar con la población sobre una realidad como el chasco con el señor Chicas. ¿Dónde queda la verdad y la confianza?, le pregunta. Y Rafael dice, señor Steiner, diga con ejemplos específicos cómo la Asamblea va a bloquear al presidente electo Bukele. Vamos al estudio para las respuestas de los señores invitados. ¿Quieres empezar tú? Pero sí les pido, por favor, voy a hacer un 3 minutos cada uno. Creo que el mensaje que debemos de dejar claro es que ojalá no vaya a ser ese nivel de confrontación que se tengan a partir del 1 de junio. Debemos de entender que el presidente electo es de los que votaron y de los que no votaron por él. Es un presidente de la República que está obligado a buscar el entendimiento entre las distintas fuerzas de este país. Si no hay un entendimiento, Nacho, con las distintas fuerzas de este país, veo difícil que el país pueda salir adelante de donde estamos. Ok. Nacho, en cuanto al FODES, que se decía que supuestamente el objeto es quebrar al Estado. Es bien raro que personas de Nuevas Ideas hagan esta afirmación cuando es una propuesta que también la tenía Nayib Bukele. Entonces, pongámonos claros, pues, ¿está a favor o está en contra? Y cuando vemos el endeudamiento de las alcaldías, son estas las que están a punto de quebrar. Yo creo que es muy responsable el planteamiento que se ha hecho. Y en cuanto al financiamiento, pues yo ya manifestaba que está el proyecto de la factura electrónica que va a ayudar a cumplir la meta establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal de llegar a un 18% de ingresos tributarios. En cuanto al aumento de las tasas de interés de los SIP, los ciudadanos pueden ir y buscar la reforma de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y pueden ver de que las nuevas emisiones de SIP ahora son con una tasa no del 5%, son del 6%. Pero el tema del sistema de pensiones no se tiene que limitar al tema del fideicomiso, es mucho más amplio, es un tema que abarca todo el sistema de pensiones. Nosotros no podemos fingir que con reformas parche vamos a solucionar el problema. Ya tuvimos muchas reformas parche en el pasado y vimos que esto de verdad no funciona. La solución pasa por desmontar la privatización de las AFP. Ok, Paul. ¿Puedo tener 3 minutos igual de largos? Sí, no, él tuvo 1 minuto y medio, así que todavía tiene tiempo. Yo creo que... Y mucho más tiene Julio. No hay que comer ansias. Miren, hace un mes estábamos celebrando el resultado de las elecciones del 3 de febrero. Estamos hoy, ¿qué? Un mes, 3 días después. No comamos ansias.
démosle el espacio al presidente electo de formar su gobierno, de presentar su plan en términos de lo que va a hacer en los primeros 100 días. Ya anunció hoy que el lunes va a comenzar a anunciar su comisión de traspaso. Entonces ya vamos a comenzar a hacer esa fase. Luego, cuando ya esté listo, va a anunciar quiénes van a ser sus ministros y los otros puestos que va a poner. Yo creo que es importante, de la misma manera que el presidente se está tomando el tiempo pausadamente para planificar su gobierno, que los partidos principales que perdieron una gran cantidad de votos en la última elección se tomen el tiempo de revisarse cuidadosamente y hacer sus cambios ya, para que cuando ya todos nos juntemos otra vez el 1 de junio, para que el nuevo gobierno tome posesión, realmente todos estemos con el mejor pie adelante. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que dice Julio es muy correcto. Yo creo que una de las cosas que la sociedad ha demostrado, que la ciudadanía ha demostrado, es que estamos mucho más evolucionados democráticamente que nuestros políticos, porque la mayoría de ciudadanos nos pusimos de acuerdo con qué queríamos mucho más rápido, por primera vez de abajo para arriba, que los mismos políticos se ponen de acuerdo con cómo manejar el país. Ahora ya tenemos un plan, ya tenemos un nuevo presidente que viene el 1 de junio. ¿Por qué no consideramos que la nueva manera de hacer política, que es la de política por acuerdos, comience ya a hacerse desde el 1 de junio en adelante? Si no, si tenemos la mitad de la gente remando para atrás y la otra mitad remando para adelante, no vamos a ir a ningún lado. Tenemos que alinearnos todos con un norte. La gran mayoría de ciudadanos votaron por el plan de Nayib Bukele. Es la democracia, dice, ese es el plan que va. Las Naciones Unidas, yo estuve presente en una reunión 4 o 5 días después de las elecciones, donde cada uno de los departamentos nos dijeron que el plan de Cuscatlán era el único que cubría los objetivos de desarrollo sostenible de la manera y lo implementaba de la manera en que recomendaba las Naciones Unidas. Eso tiene que ser un buen espaldarazo. No lo podían decir durante campaña, pero lo dijeron puntualmente, yo lo oí, y eso me dice a mí que estamos con buen rumbo. Ahora, démosle chance al nuevo presidente meterse detrás de su escritorio y hacer ya se cumplieron los 3 minutos. Te queda un minuto todavía. ¿Se quiere usarlo? Sí, no, yo creo que aquí estamos hablando de una frase muy célebre y es voluntad política. Debes de entender que una cosa es ganar y otra cosa es gobernar. Son 2 actos totalmente diferentes. Y que aquí va a gobernar para un país y eso espera la ciudadanía, ¿verdad? Tiene la oportunidad de demostrar efectivamente que todo lo que se ofreció está. Yo nada más le voy a aclarar a Paul una cosa. No es que tenga el beneficio de la duda, tiene el beneficio de la confianza que le dio la población. Porque ahorita no es el presidente. Si él va a empezar a rendir cuentas a partir del 1 de junio para allá, entonces, hoy por hoy le están dando el beneficio. ¿A dónde creo yo que debe estar esto? Solo no va a poder salir adelante. Y los otros, la Asamblea también tiene que entender que tiene que ser parte de esta estrategia. Tiene que haber un plan de país en 4 áreas y termino. Educación, salud, economía y seguridad. Si no está eso, Nacho, a Mandrake vas a tener y no va a salir. La verdad que 5 años pasan demasiado rápido y nosotros exigimos de que el presidente electo de una vez por todas se ponga en el rol de estadista, porque no podemos nosotros continuar con la misma lógica de la campaña en la que confrontan con otras fuerzas políticas cuando el país lo que necesita es la gobernabilidad. Eso es lo que necesita este país. Platiquemos, discutamos, debatamos para lograr las mejores decisiones para el país. Pero si seguimos tratando de burlarse de la confianza que le ha dado el pueblo salvadoreño, que sí es cierto, se la dio en esta elección, pero esa confianza no va a ser eterna si sigue mintiendo, como es el caso de estas discusiones que hemos tenido en cuanto a la mentira de la supuesta aprobación del BESIE y que ya se demostró también, lo mencionaba un ciudadano, de la calumnia que hizo al señor Eugenio Chicas, que ya el juzgado lo declaró culpable. Quizás lo único que el mensaje, quiero leer, este país necesita tranquilidad política,
no síganle metiendo más fuego a este país. Ok, hay un último, un reciente tuit del presidente electo, Nayib Bukele, dice: increíble cómo hay personas que se alegran de que lograron parar un financiamiento para las escuelas de nuestros niños. Terminamos. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Julio. Nacho, muy un gusto amable. contigo. Gracias, Víctor. Nacho, muy un amable. gusto. Gracias, La Paul. orden. Gusto tenerte nuevamente por acá. Gracias. Amigos televidentes, los espero mañana. Mañana vamos a hablar la contraparte, ¿no? La vez pasada el lunes pasado tuvimos a Rodolfo Parque y al Chato Vargas hablando sobre el proyecto de ley de amnistía. Mañana vamos a tener gente del IDUCA y también de otras dos personas de diferentes instituciones que van a hablar de que no están de acuerdo con ese proyecto de ley o borrador de proyecto de ley en relación a crear una amnistía nueva en el país. Los espero mañana a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.